El desarrollo de programas de intervención orientados a la prevención de alteraciones respiratorias en usuarios con disfagia involucra múltiples elementos. En primer lugar, debemos integrar todos estos componentes asociados a la protección de la vía aérea, desde la estabilización del estado de salud general del usuario, específicamente hablando del estrés fisiológico, la respuesta inmune, la higiene oral, los mecanismos fisiológicos deglutorios que van a permitir proteger la vía aérea, la tos, la escalera mucociliar, también los sistemas de transporte de agua, son estos 6 elementos de base que van a permitir esta protección. Sin embargo, en la actualidad sabemos que estos programas incluyen elementos mucho más complejos, como por ejemplo dentro de ellos la integración del concepto de sarcopenia respiratoria. La sarcopenia global, oral y respiratoria forman parte de los procesos patológicos, ¿cierto? En estos periodos de intervención, teniendo una especial interacción con un gran elemento, con la actividad física, pero también con la nutrición. Y por ende, hoy en día sabemos que la protección de la vía aérea también depende no solo de la actividad o inactividad de este usuario, también de la adecuación de este patrón nutricional, el cual incluye la alimentación enteral. Y tenemos discusiones muy interesantes en torno a su uso, tanto desde los beneficios que pueden aportar en base a una adecuada instauración, como también de las limitaciones y perjuicios que puede generar ante un uso inadecuado. Hablamos de sarcopenia iatrogénica. Esto es muy interesante y tiene relación con estos componentes, al igual que la hidratación, un componente de vital importancia, sobre todo en el contexto de que la hidratación asegura un adecuado funcionamiento de determinados mecanismos de protección, como la escalera mucociliar o los sistemas de transporte de agua, ¿cierto? De la vía aérea. Por esto es muy interesante incluir bajo estos modelos, bajo estos análisis actuales, todos estos elementos, ya que básicamente es la inclusión de estos elementos lo que nos permitirá instaurar adecuados programas, ¿cierto? O protocolos de evaluación y de intervención, que en la actualidad, ¿cierto? Podemos abordar desde diversas perspectivas, desde el estado de salud general, mediante el análisis de exámenes de laboratorio, el conteo sanguíneo, el perfil metabólico, que nos permite integrar información en torno al estrés fisiológico, la respuesta inmune, por ejemplo, desde el conteo sanguíneo, o también desde el estado nutricional del usuario, por ejemplo, desde este perfil metabólico. Debemos integrar protocolos de evaluación, ¿cierto? Intervención orientados también de forma particular a la serostomía e hiposalivación, un elemento de trascendental importancia. Y sobre todo considerar en la actualidad que más allá de estos componentes deglutorios, también tenemos que darle una trascendencia a un elemento de vital, cierta relevancia en la intervención, la higiene oral, la cual cuenta en la actualidad con protocolos específicos de evaluación y de intervención, los cuales tienen una elaboración bastante interesante, generando escalas de severidad y también protocolos de intervención específicos en términos de los tipos de sustancias, los tipos de herramientas que vamos a utilizar o la frecuencia con la cual debemos utilizarlas en base a esta misma severidad. Es decir, para prevenir alteraciones respiratorias se integran múltiples componentes. Y hay algo que ya sabemos. La aspiración no es sinónimo de neumonía, una información que ya está bastante clara por esta gran cantidad de componentes asociados y que en este curso vas a aprender a analizar y vas a aprender también a integrar en términos de la estructuración de estos protocolos de intervención.